Parece que estamos en comunicación con Horacio Robelli. ¿Es así, Horacio? Es así, querido amigo Daniel, espero que usted se encuentre bien. Sí, y que sí. estén todos bien. Sí, le estamos haciendo el aguante a la alta presión, pero bueno. Muy bien, hay que bancársela, ¿qué vamos a hacer? Es la vida. Che, El Sol del 25 vino sumando, cantado por Carlos Gardel. Yo estuve ahí porque el himno de Nicaragua, pobre, lo vamos a criticar, dice el himno en un momento: ya no ruge la voz del cañón, más reformista imposible. Y como habla de un cañón, y viste, Carlito, por ahí te la pronuncia. Digo, ¿qué dice? ¿Ya no ruge o ruge? No, dice que ruge la voz del cañón acá, el Sol del 25, por eso lo pusimos, si no lo censurábamos. Muy bien. Pero, muy bien. Y pusimos lo de Carlito porque me parece que tenemos que cantar el himno y festejar y celebrar el 25 de mayo todos los días, porque estamos complicados. Muy complicado, sí. El gobierno, aparte, yo leo los diarios. Hoy entraron los 2.000 millones de dólares que lleva el Fondo Monetario Internacional. Pero hemos hablado contigo otras veces. La plata que entra para fugarla necesita entradores. Ellos dicen que es para recomponer la reserva del Banco Central. Vos fíjate, claramente, entraron 12.000 millones de dólares el martes 15 de abril y esos 12.000 millones de dólares se habían ido al mes de junio. Se habían ido al mes de junio. ¿Cómo se habían ido? ¿Ya se habían ido del país? No, se fugó. Ya lo habían mentido. Así como entra, esto es lo perverso. La deuda nos queda a nosotros. El que se endeuda es el Tesoro de la Nación. Entraron 12.000 millones de dólares el martes 15 de abril. Dólares de billetes que vinieron de Washington a Argentina. Pregunta, Horacio, una pregunta. Sí. En los estatutos, en los reglamentos del Fondo Monetario Internacional, ¿esto es legal? ¿Esto es posible? Porque esto no puede ser que sea así. Tan timba, ¿no? Pero escúchame, querido amigo, vos sabés mejor que yo que la carta orgánica del Fondo Monetario Internacional, del reglamento, la han vulnerado varias veces. Y depende políticamente de Estados Unidos. No es casualidad que el día anterior, el 15 de abril, el 14 de abril, que es el secretario del Tesoro, Scott Bessent, vino a firmar como gobernador del fondo. Al ser secretario del Tesoro de Estados Unidos es el gobernador del fondo. Él vino a firmar el acuerdo con la Argentina. Y él sabía que le estaban dando una cantidad extraordinaria a la Argentina, mucho más lo que dice la carta. Ya estábamos sobrepasados y encima le amplió en 20.000 millones de dólares. Con lo cual lo que estamos diciendo es claramente que el fondo tiene un papel, pero que el mismo fondo cumple. Ahora, el fondo no cumple que le critiquen los países miembros del fondo. Nosotros tenemos una participación minoritaria y somos los beneficiados, teóricamente, de ese crédito. Pero lo que le tendrían que criticar, lo que tenemos que criticar somos nosotros, porque nos está dando una plata que no se justifica en qué nos da. O sea, a eso es lo que voy, Horacio, por eso te hago la pregunta, a eso es lo que voy, porque si el gobierno es entreguista, uno le puede exigir a la oposición que sea claro con esto. ¿Cómo va a pagar una estafa? ¿Va a pagar un fraude? Y además que debe concientizar a la población de que esto es un fraude, que esto es una estafa, porque si el pueblo no es consciente, y después fácil, nos seguimos entregando. Entonces, esto no es legal, hay que decirle al pueblo, esto es ilegal, esto es una estafa, y un gobierno que se precie de popular, que defiende los intereses de la nación, tiene que denunciar esto. Yo estoy de acuerdo. Ahora, ¿vos ves algún político de puste conocido que lo haga? Bueno, hay que agarrarlo del cogote y decirle... Bueno, pero tampoco la población lo sabe. Lo peor de todo, los políticos se hacen los tontos, porque tampoco la población sabe. Pero es al revés, Horacio, es al revés. Perdóname que yo te digo, hay que cargar con los dirigentes y con la militancia, con los cuadros medios, que son los que tienen la obligación de informarle al pueblo. Bueno, pero escúchame, ¿quién le va a cargar? Vos, yo, somos individuos. El pueblo tiene un menor nivel de conciencia, saber qué está mal y qué está bien. Hoy toma la deuda con total liberalidad. Hasta creen que es lógico que la Argentina se endeude como se está endeudando. Es el pueblo argentino el que lo vota a Milei. Es un sector importante de trabajadores, de desocupados, pero de jubilados. Hay que decir, señor Kicillof, ¿qué opina de esto? Señor
Hijo de, ¿qué opina de esto? Señor testaferro de los fondos buitre, ¿qué opina de esto? Señora Cristina, ¿qué opina de esto? Hay que exigirle a los dirigentes que se pronuncien con esto. Ahora, ¿quién lo va a hacer? Y nosotros, lo que estoy haciendo yo ahora. Sí, bueno, pero eso te va a hacer que no te escucharon. Lo que miro que va a hacer, no lo escuché, ni sabía. Nadie me dijo nada. O sea, para esto son maestros. Si en cambio tuviéramos un pueblo consciente, que no lo tenemos, la situación hubiera salido la gente a la calle, no solamente los jubilados. Hubiera salido miles y miles de personas a la calle, y no lo tenemos. O sea, nosotros tenemos una debilidad estructural por el bajo nivel de conciencia del pueblo argentino. No es consciente el drama que estamos viviendo. No me entendés, Horacio, no me entendés lo que te quiero decir. Yo te quiero decir que hay que cargar las tintas en los dirigentes, no en el pueblo. El pueblo es víctima. El pueblo es víctima. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo. No piensan por sí mismos. No piensan por sí mismos y llevan al atolladero a la pobre gente que sí piensa por sí mismo y que se siente ninguneada por la realidad. Yo no comparto, Daniel, ¿sabes que no comparto? Yo creo que el pueblo culpable, gran parte del pueblo, el que lo vota y que es el que ve su trabajo, o es jubilado, no es jubilado de privilegio, no te digo un juez, pero el que es jubilado y trabajó toda su vida y gana la miseria y gana y le vota a Milei, bueno, ya ahí es una cuestión de... Ayer me llegó un audio, o hoy me llegó un audio de Guillermo Moreno que se precia de ser, no sé qué se precia de ser porque es el peor mamarracho de la historia, es como menos como Milei, que el enemigo principal es Chile, que tenemos que combatir con Chile, que tenemos que aprender a manejar armas para luchar contra Chile. Esos son los dirigentes que le informan al pueblo y son los que tienen prensa en los medios de comunicación. Bueno, pero por eso mismo los políticos y los medios de comunicación y la Embajada de Estados Unidos juegan todos en conjunto. Nadie saca los pies del plato y no hay dirigentes nacionales y populares que digan algo distinto. Yo estoy de acuerdo, pero el pueblo nuestro es el que permite esto. Esto hubiera sido impensable en la década del 70. Impensable. Sí, sí. La Córdoba del Cordobazo jamás se hubiera votado a Milei como votó ahora. Pero sería larga la historia. Déjame hablar de economía nada más. Déjame hablar de economía. El otro lo podemos discutir personalmente. No, pero esto es importante decirlo ante la audiencia. Sí, yo digo importante. El pueblo nuestro está idiotizado, embrutecido, y es un pueblo en su mayoría de carneros y de esqueroles, que no van ni para atrás ni para adelante, y terminan votando cualquier cosa pues ni saben. O no van a votar o lo votan a Milei. Hablemos de economía. Te hago una consulta, Horacio. Sí. ¿Qué tal, Javier, acá? Sí. Me enteré que en estos días, además de que le liberaban una parte más de préstamo para el gobierno, que obviamente la van a seguir timbeando, que hubo un informe del FMI, puede ser, antes de que, bueno, creo que renunció la número 2, ¿no? Que era una de las que estuvo en todas estas negociaciones. Pero sé que habían presentado un informe en el que supuestamente decían, bueno, estamos apoyando, va todo bien, pero hacían hincapié en que decían que les preocupaba bastante el tema de que no se estaba logrando generar ningún tipo de reserva a nivel local. Bueno, eso, ¿qué podemos esperar de todo eso? ¿Esa advertencia es genuina? ¿Es más preocupante de lo que creemos? ¿Cómo lo ves vos? Es cháchara. Ellos siempre tratan de salvar su por qué lo hicieron. Lo mismo hizo Christine Lagarde cuando le dieron 45.000 millones de dólares a Macri. Observan que es de riesgo, pero te lo dan. ¿Por qué? Porque la decisión no la toman ellos, la decisión la toma el poder político. La tomó Estados Unidos, la tomó en su momento Estados Unidos, el mismo presidente de esta hora, de darle los 45.000 millones de dólares a Macri. Y ese mismo presidente tomó la decisión ahora de darle 20.000 millones de dólares a Milei. Claro. Pero yo quiero contarte algo para ver cómo funciona esto. Desde el 1 de enero, en realidad el 2 de enero del 2025, al 11 de abril, se habían fugado a la Argentina 6.304 millones de dólares. Las reservas brutas eran 31.000 millones de dólares, pasaron a ser 24.700. Se fueron 6.304 millones de dólares. En medio de esa corrida viene este crédito de 20.000 millones de dólares, de los cuales entraron el martes 15 de abril 12.000 millones de dólares, trajeron billetes de Washington, billetes norteamericanos de la Reserva Federal Estadounidense, que tiene el Fondo Monetario Internacional, de las oficinas del fondo en Washington, llegaron a Argentina 12.000 millones de dólares. Ya no están más.
¿Por qué? Porque el Banco Central hace de banco de bancos. Y el Banco Central recibió esos 12.000 millones de dólares y se lo dio a sus bancos. 9 grandes bancos privados, entre los cuales está el Credit Corp. 9 bancos privados son los que compraron el 80% de esos 12.000 millones de dólares, porque el Banco Central es banco de bancos, cosa que no hubiera pasado si hubiera regido la ley 20.520 de descentralización de los depósitos, pero la ley 24.144, Carta Orgánica del Banco Central, hecha por Domingo Felipe Cavallo en el año 1994, hace que el Banco Central cumpla 2 funciones. La función de ser agente financiero del Estado y a su vez la de ser banco de banco. Como agente financiero del Estado recibe los 12.000 millones de dólares, que es deuda pública, deuda tuya, mía, de todo lo que nos están escuchando. Uh-huh. Y se lo da a los bancos porque como banco de banco, el banco se lo compra al tipo de cambio oficial. Y se los vende al tipo de cambio oficial. Y le da los 12.000 millones de dólares. Ya te repito, 6.304 millones de dólares hasta el 11 de abril. Después hicieron la banda de flotación y decían, no, con esta banda de flotación no va a salir más plata. Y vamos a liberar el cepo cambiario para personas. Del 14 de abril, en que se inicia la banda de flotación cambiaria y se levantó el cepo para las personas, al 30 de junio, no tengo los datos del balance cambiario a julio, tengo solamente al 30 de junio, la deuda que había sido tomada por el gobierno, de esa deuda, el Banco Central vendió 5.791 millones de dólares más. Del 14 de abril al 30 de junio vendió 5.791. Superan los 12.000 millones de dólares que le había prestado el fondo. Entonces, no va para fugar. Ahora vienen 2.000 y también lo van a usar para fugar. ¿Por qué? Según datos de la Secretaría de Finanzas de la Nación, uno se mete en la Secretaría de Finanzas de la Nación, ve un programa llamado Deuda Datos y te dice cuánto tiene que vencer en pesos, la deuda en pesos que tiene que vence acá a fin de año, los 5 meses que resta para fin de año, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. La deuda en pesos de las LECAP, de la letra capitalizada, le suman 102 billones de pesos. De esos 102 billones de pesos, vencen 38 billones solamente del mes de agosto. Y después las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el 7 de septiembre, vencen el miércoles 10, vencen 24,8 billones más. ¿Dónde saca esa? 108 billones de pesos al tipo de cambio oficial serán unos 80.000 millones de dólares. No tienen forma de pagarlo. El gobierno está ahogado financieramente, está quebrado y nadie dice nada. No lo puede pagar. Y como hablamos con ustedes la semana pasada, el total del gasto de la Administración Nacional por mes es 10,5 billones de pesos, 10,5 billones de pesos por mes. Con eso le paga a los empleados públicos, a la Fuerza Armada, a la Fuerza de Seguridad, para que le tiren gas pimienta en los ojos a los jubilados, sí. Bueno, y la del gas pimienta que le tiran en los ojos a los jubilados, la educación que lo dan, la salud que no prestan, la justicia, las obras públicas no hacen, pero todo eso sale 10,5 billones de pesos por mes. Si pagaran, en vez de capitalizar los intereses como están haciendo, lo pagaran, casi la mitad de ese gasto es interés. 5,1 billones sería el interés que tiene que pagar por mes. Por eso son letras capitalizadas, por eso se hace una deuda cada vez más grande. Por eso esa deuda que había empezado haciendo a principio de año de 91 billones de pesos, ahora en 5 meses se convirtió en 108 billones de pesos. No podés pagarla porque no tenés recursos para pagarlo, ni la deuda en pesos ni la deuda en dólares. Vamos a un quiebre del Estado. Después de las elecciones, hay que ver qué pasa en las elecciones del 7 de septiembre, pero después de las elecciones del 20... Hola, Horacio. No, porque van a vender con el Sí, yo te escucho. No, repetí yo te escucho. Lo último que justo como que se cortó. Después de las elecciones del 26 de octubre, agarrémonos, porque con el pretexto que no pueden pagar la deuda, van a vender cuanta empresa pública está. Y por supuesto, las que están dentro de la ley 27.7 y 42, que por ejemplo Aguas Argentina, que por ejemplo el de Carga, y también las que no están, entre ellos YPF y el Banco de la Nación Argentina. Esto es un desastre, hemos cambiado un desastre y nadie dice nada, y así vamos. Y así todo, si hiciesen eso, supongamos que empiezan a reventar empresas y demás, ¿llegarían a los números o...? Tampoco, después tenían que vender, una colonia más digna que esto, después tenían que vender Vaca Muerta, el litio de la puna nuestra, cobre, uranio, plata, hierro, todo. No, una rifa, por una deuda que no se investigó nunca.
que no le investigó Alberto Fernández, que se endeudó más, que no le investigó Alberto Fernández y agrandó con la bomba de la LELIC. Esto lo agrandó mucho más porque convirtieron todo en deuda. Encima ahora no la pueden pagar y terminamos pagándola con los recursos que ni siquiera nos pertenecen a nosotros, le pertenecen a generaciones y generaciones argentinas. Por eso el grave drama, el pueblo actual de la Argentina está abogando a las generaciones futuras. Es el culpable de esta situación y no toman conciencia de eso. Y ya no saben ni qué hacer, ni qué decir, ni algo que es evidente, es algo que no estoy inventando, son todos los datos oficiales. Los 108 billones de pesos que hay que pagar, deuda con los bancos, sobre todo con esos 9 grandes bancos que dije, hay que pagar de acá hasta fin de año. El gobierno depende de que los bancos le den la tasa, por eso cambiaron una tasa de la LEFI, que era 29% anual, a un año de plazo, por letras capitalizables a 7 días, que paga una tasa de interés del 76,35% anual, 4,28 mensual, a 15 días. Lo hicieron el 29 de julio y vence el 15 de agosto. El 13 de agosto. Lo hicieron el 29 de julio y vence el 13 de agosto. 15 días, paga una tasa del 4,28% mensual. Un regalo tal. Los bancos le fijan la tasa de interés al gobierno, y este gobierno, endeudado como está, acepta todo para llegar a las elecciones. Y después va a decir, bueno, tuvimos que salir a vender esto y esto y esto. Por supuesto, no echa la culpa a los gobiernos anteriores. Pero el que hizo esta bola mágica, que le va a beneficiar solamente a ellos, porque Caputo y Bauchili cobran comisión, es este gobierno. Horacio, y el pueblo argentino... Sí, el pueblo argentino... El pueblo argentino guardando un silencio que raya con la estupidez. Bueno, Horacio... muy bien, como siempre, esclareciéndonos y esclareciendo al pueblo argentino de los tejimanejes del gobierno y el camino que tenemos que seguir. Gracias, Horacio Robelli. Muchas gracias a ustedes.